y por otro lado el militante político con una lucidez tan grande como para entender y describir y tratar inútilmente de que otros más soberbios pero menos competentes lo entendieran, ese militante político que siguió siendo uno más hasta el día que murió, porque había elegido ser simplemente el compañero Rodolfo Walsh. Y entonces hoy que le rendimos este homenaje, yo quiero decir que los grandes textos literarios, los grandes textos políticos, se convierten en clásicos, porque siempre, en cualquier momento de la historia, tienen algo diferente, algo nuevo, algo más para decirnos. Nosotros leíamos en los 90 la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, y cuando queríamos entender cómo este país podía haber caído tan bajo, cómo podía haber tantos políticos claudicantes y conciliadores, cómo podía ser que se aceptara a través de los resultados electorales, en el discurso de los medios, en muchos espacios, se aceptaran esas políticas neoliberales que de alguna manera venían a romper con toda la tradición del movimiento popular argentino. Nosotros leíamos la carta de Rodolfo Walsh y decíamos, pero mirá, lo que pasa es que lo que pasó en este país fue tremendo. Entonces, y el mismo Walsh sabía y lo decía, que el impacto de la dictadura iba a ser muy profundo y muy largo. Pero también en un momento, y esto lo van a escuchar dentro de un rato también en el texto de Lilia, sabía Walsh que en algún momento esto iba a resurgir, que esta historia de mediocridad, de medianía, de abandono de los principios iba a terminar. Pues en el momento en que en la carta él les dice a los miembros de la Junta Militar, la lucha de ustedes no solo es todo lo que ya les ha dicho antes, criminal, sino que además es vana. No van a conseguir nada. Maten al último guerrillero, pero seguirá surgiendo de las entrañas de la sociedad una respuesta, una voluntad de lucha, porque lo que ustedes están haciendo es contrario al interés de la sociedad, a la razón de las mayorías, y entonces no puede perdurar. Qué fácil es decir esto ahora. Qué lindo que suena esto ahora, cuando estamos acá en la ESMA. Pero yo me acuerdo, y acá hay algunos o algunas, sobre todo, que no me van a dejar mentir, que cuando en el Consejo Deliberante, en el año 1996, quisimos aprobar una propuesta para que se construya un museo de la memoria, alguien dijo, y en la ESMA, y nos miramos todos como diciendo, este está loco, este no sabe en qué país vive. ¿Cómo va a pensar que se puede hacer en la ESMA? ¿Quién le va a sacar la ESMA a los marinos? Y hoy estamos en esa ESMA que parecía intocable, porque no solo estamos en la ESMA, porque derogamos las leyes de impunidad, porque estamos llevando adelante los juicios, porque tuvimos un presidente que se animó a bajar el cuadro de Videla. Y porque a partir de aquel gesto de Néstor Kirchner, a partir de aquel gesto, porque ustedes saben que a veces en la política lo simbólico es más importante que todo lo demás. Y si alguna duda teníamos de que eso iba a ser posible, el programa que ya empezaba a esbozarse, de anulación de las leyes, de promoción de los juicios, de recuperación de los sitios de memoria, cuando vimos ese gesto sencillo del presidente que levantaba la mano y le decía, aquí hay que bajar ese cuadro, sentimos que efectivamente algo estaba cambiando y por eso hoy estamos acá. Y vamos a seguir peleando para estar acá, porque lo que hizo Néstor Kirchner, lo que está haciendo Cristina Kirchner,
no es otra cosa que hacerse cargo de la bandera histórica del movimiento de los derechos humanos en la Argentina. Algunos dicen, ¿y qué inventó este gobierno? Bueno, está con las madres y las abuelas, ¿qué inventó? No, en política, la mayoría de las veces, no hay nada que inventar. Hay mucho que se ha hecho y mucho que se ha escrito en la historia argentina. Lo que nos ha faltado es gente que se haga cargo de sus responsabilidades y que recoja y recupere las mejores tradiciones. Yo decía, hoy es fácil entonces decir todo esto, pero cuando leíamos en los 90, que aunque maten al último guerrillero seguirá resurgiendo, bueno, lo creíamos, porque quién más, quién menos, los que estamos acá teníamos una cierta cultura política que nos llevaba a un cierto optimismo histórico que era imposible, digamos, renunciar, pero qué difícil era creerlo en serio. Y entonces hoy que estamos acá para quedarnos, ponemos la Junta Militar en el lugar en que tiene que estar y recuperamos la figura de Rodolfo Walsh, del gran escritor, del gran periodista, del maestro, del compañero Rodolfo Walsh, en este lugar que es el que le corresponde. Y tenemos la suerte de que esta no es simplemente una actitud de recordación de quienes fuimos sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de lucha, los que compartimos un clima de época. Porque la carta a la Junta Militar, si ustedes la leen bien, no es un documento sobre la dictadura. Eso sería una visión muy parcial. Rodolfo Walsh dice en esa carta, increpa a los militares porque desde 1955 vienen intentando un proyecto que va en contra de los intereses de las mayorías argentinas. Y porque Rodolfo Walsh, cuando escribe en 1977, cuando trata en esos meses de hacerse entender para que puedan disminuir de algún modo los costos de esa derrota, está pensando en las generaciones futuras, está pensando en la necesaria reconstrucción del movimiento popular en la Argentina, y esta carta es también un documento que nos sirve para pensar el futuro. Y así lo han entendido los jóvenes, así lo han entendido los jóvenes que hoy toman esta carta, no solo como un documento de denuncia a la dictadura, toman esta carta como un manifiesto, toman esta carta como un programa de futuro. Y con esa esperanza, con ese optimismo de saber que en la Argentina de hoy estamos avanzando por el camino correcto, a pesar de las dificultades, de las cuestiones que podemos criticar, pero al mismo tiempo sabiendo que estamos solamente en el comienzo de una larga lucha, es que nosotros tenemos esta inmensa satisfacción de ver esta vuelta de la juventud a la militancia política y al mismo tiempo la importancia que la figura de Rodolfo y su carta a la Junta Militar tienen como ejemplo y como programa para esa juventud. Y para terminar, hoy antes de venir para acá, yo leí muy mal los diarios hoy porque todos quedamos muy agotados, me parece, de la marcha maravillosa del día de ayer. Me enteré de un artículo de Perfil que dice que esto es un desastre, que acá crecen los yuyos, no hay nada que valga la pena, está todo derrumbrado, no se avanza, no hay recursos. Le echan la culpa a Macri. Yo no estoy dispuesto a defenderlo a Macri y a decir que no tiene la culpa, seguramente tiene la culpa, pero lo que quiero decir es que con Macri o sin Macri, acá estamos avanzando en la construcción del espacio para la memoria.